¿Por qué es importante para nosotros el estudio de los ángeles? ¿Existen o no existen estos seres espirituales? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo podemos nosotros conocer a la luz de la palabra de Dios este tema tan importante que es el mundo espiritual de los ángeles? Recuerden lo que dice la palabra de Dios, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados y contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Así que para todo cristiano, para toda persona, es importante el conocimiento de este tema, que muchos teólogos lo hemos denominado la angeología. Por eso yo les invito ahora a que se unan conmigo para descubrir las verdades bíblicas que nos dice la palabra de Dios acerca de este tema. Entonces, como les dije, la angeología. La angeología. ¿Existen o no existen los ángeles? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Dónde encontramos en las escrituras la existencia de los ángeles? Yo les invito a leer la palabra de Dios en Hechos capítulo 23, versículo 8. Hechos capítulo 23, versículo 8. Vamos a leer la palabra de Dios ahí en ese versículo que dice la palabra del Señor. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu. Pero los fariseos afirman todas estas cosas. Aquí encontramos que esta secta de los saduceos no creía ni en la resurrección, ni en ángeles, ni, dice la palabra del Señor, ni en espíritu. Entonces, desde tiempos antiguos ha existido una duda acerca de este tema, si existen o no existen los ángeles. Como vemos aquí en la palabra de Dios, los saduceos ni creían en la resurrección, ni en ángeles, ni en espíritu. Pero como encontramos en otras partes de la palabra del Señor, que registra la existencia de estos seres espirituales, entonces yo les invito para que leamos también el libro de Colosenses. Esto lo encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Aquí, este tema es importante basarnos en la lectura de la palabra de Dios, que es la lámpara que nos guía a nosotros. Entonces dice la palabra del Señor aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Vamos a leer la escritura aquí para ver qué nos dice acerca de este tema. Dice la palabra de Dios: porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra del Señor? Que Dios creó todo. Tanto las cosas que son visibles como las invisibles. Entonces esto quiere decir, como nos dice el libro de Génesis capítulo 1, que Dios creó todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos, la tierra y todos los seres vivientes. Esto lo encontramos en la palabra de Dios en el capítulo 1 del libro de Génesis. Dice la palabra de Dios
que Dios creó todo, tanto lo visible como lo invisible. Y dentro del mundo de lo invisible, nosotros podemos decir que Dios creó también los ángeles. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, nosotros por fe creemos que Dios hizo el cielo, hizo la tierra y también hizo todo lo que existe en el mundo. Desde el mundo visible, lo que nosotros podemos palpar a través de la naturaleza, y también lo invisible. Estos seres espirituales que nosotros no los podemos ver por nuestros ojos, pero que sí existen, son los llamados espíritus no corpóreos. Es lo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios. Entonces, tenemos que quitar este concepto errado que seguían los saduceos y poner ahora la fe que Dios, a través de su mano poderosa, creó tanto el mundo visible como lo invisible. Bendito sea el nombre de Dios. Y tenemos muchos ejemplos. Dice la palabra de Dios que Jesús iba por los pueblos predicando la palabra de Dios y expulsando fuera en las personas a todos los espíritus inmundos, a todos los demonios. Entonces, estos seres espirituales que tuvieron lugar en muchos cuerpos, posesionándose en la vida de muchas personas, produciendo muchos males, lo encontramos en la palabra de Dios, que Jesús, con el poder de la palabra, echaba fuera a los demonios. Entonces, estos espíritus invisibles fueron en la época de Jesús una realidad. Por eso aquí en este concepto dice que los fariseos confirmaban todas estas cosas porque eran hombres que estudiaban la palabra de Dios y sabían que estos espíritus invisibles sí existen. Por eso es importante para nosotros creer en la palabra de Dios. ¿Por qué? La palabra de Dios dice en el libro de los Efesios capítulo 6 versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, Dios creó lo visible y también creó lo invisible. Dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Vamos a recalcar aquí este capítulo, esta parte de la palabra de Dios en el capítulo 1 del libro de Colosenses. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Dios creó lo visible y Dios creó lo invisible. Sean, dice ahí la palabra de Dios, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 16? Que Dios creó lo visible y lo invisible, sean tronos, sean dominios, sean potestades y sean principados. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, este mundo invisible de los ángeles fueron creados por el Dios que hizo los cielos y que hizo la tierra. Y nosotros por fe creemos en la palabra de Dios. No podemos ser escépticos, así como los saduceos que decían que no existía espíritus, ni existía ángeles, pero ellos desconocían la realidad de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos concluir con esta primera parte acerca de este estudio? Que Dios hizo todo, primeramente. Que Dios hizo lo visible
que encontramos en Génesis capítulo 1 y 2, y Dios hizo lo invisible, que también son estos seres espirituales invisibles que no lo podemos captar por nuestra vista, por nuestros ojos. Dice aquí la palabra de Dios, sean tronos, sean dominios, sean potestades y sean principados. Y recuerden lo importante de esta lección, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo.